bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a hablar de las competencias en la era digital. Pero primero déjenme empezar conversando qué es una competencia. Y una competencia normalmente en el entorno laboral se refiere a aquella capacidad que tengo de desempeñarme, de hacer que algo suceda, de generar ciertos comportamientos. Y en este caso, una competencia es un cúmulo de diferentes ángulos que es importante abordar. Una competencia normalmente habla de comportamientos, es decir, desde mi personalidad. ¿Cuáles son aquellos comportamientos que tiendo a hacer y que me ayuda a tener un desempeño en alguna situación en específico? También una competencia son aquellas habilidades que tengo para desempeñarme en algo que quiero lograr. Y normalmente cuando hablamos de habilidades, hablamos de alguna capacidad específica o alguna aptitud. Pudiera ser verbal, numérica, inductiva, deductiva u otras. Adicionalmente, la competencia también habla de la actitud o de la motivación que una persona tiene para desempeñarse en algo. Y finalmente, la competencia también habla de los conocimientos o la experiencia que una persona tiene y que normalmente está correlacionada con el desempeño que una persona tiene en su rol laboral. Déjenme darles ahora algunos ejemplos de competencias. Una competencia, por ejemplo, es la toma de decisiones. La toma de decisiones se refiere a esta capacidad, a esta habilidad inductiva, deductiva, donde yo puedo analizar la información y llegar a conclusiones correctas decidiendo el curso de alguna situación en particular. Otro ejemplo de competencia pudiera ser también la comunicación, y es algo que en las organizaciones se busca mucho que en este sentido las personas tengan esta competencia, y se refiere inicialmente a cómo nos expresamos de una manera clara, cómo compartimos el mensaje de manera puntual e incluso qué tan buenos escuchas podemos ser para interactuar efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con estas competencias en la era digital? Hoy estamos en un entorno donde las empresas están sufriendo o viviendo o evolucionando a lo que llamamos la transformación digital. Estamos viendo diferentes contextos donde ya hay muchos procesos de automatización, donde las personas, los colaboradores, tenemos que tener ciertas competencias específicas para ser más efectivos. ¿Cuáles son estas 4 competencias que es muy importante acotar y tomar en cuenta si queremos evolucionar en la era digital de una manera correcta? La primera competencia en la era digital se refiere al análisis. Cómo desde esta capacidad, desde esta habilidad, desde estos comportamientos, podemos estar en un sentido mucho más crítico, mucho más curioso, mucho más reflexivo para poder absorber todo lo que pasa a nuestro alrededor y poder tener conclusiones mucho más claras. La segunda competencia en la era digital que se vuelve sumamente relevante, por supuesto, es la innovación. ¿Qué tan creativos somos? ¿Qué tantas ideas generamos? ¿Cómo podemos generar oportunidades, mejora continua y estar, por supuesto, siempre trabajando en hacer las cosas de manera diferente, lo que se conoce vulgarmente como salir de la caja? La tercera competencia en la era digital se refiere a la centricidad en el cliente. Cómo somos enfocados al cliente, qué tanto estamos haciendo los abordajes correctos en el enfoque correcto para generar experiencias wow. Ustedes se darán cuenta que en la era digital incluso ya muchas veces la atención al cliente es mucho más digital, es mucho más automatizada, pero de todas maneras las personas que diseñan esos procesos, las personas que diseñan estos recursos, estos sistemas, tienen que tener esa centricidad en el cliente para que puedan trabajar y abordar la forma como hacemos llegar a nuestros clientes nuestras soluciones, nuestros servicios sean las correctas. Y la última competencia en la era digital que es sumamente importante tener clara es el aprendizaje continuo. Desde nuestros comportamientos, desde nuestra personalidad, tenemos que estar buscando continuamente aprender, integrar nuevos comportamientos, nuevos aprendizajes, nuevos conceptos, nuevas teorías y tener una apertura permanente a estar absorbiendo nuevos conocimientos.
Estas 4 competencias, como se darán cuenta, no hablan necesariamente de conocimientos específicos, no habla de qué tan digitales somos, si sabemos o desarrollar o no sistemas, si estamos automatizados o no, si conocemos el metaverso o no. Habla de una característica personal humana que sí va a ser la diferencia en las organizaciones que quieran vivir una transformación digital efectiva. Espero que este video y esta información te sean relevantes. Por favor, no dejes de buscarnos si quieres saber cómo está tu perfil digital, cómo son esas competencias que tú tienes que pueden apoyarte a ti o apoyar a tu organización, a tus equipos, a tener esta transformación digital con las competencias correctas. También te invito, por favor, a que le des like a este video, que no nos dejes de seguir y que cualquier duda, por favor, la compartas en los comentarios y estaremos de regreso contigo muy pronto. HDS, transformando vidas.